Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta pequeña explicación de qué es una hora solar pico y sobre todo cómo podemos obtenerla. Y las horas solar pico es una parte muy fundamental en los diseños de los sistemas fotovoltaicos, ya que sin esta medición de saber cuánta energía podríamos obtener en una determinada locación, pues no vamos a poder hacer un cálculo correcto sobre el aprovechamiento de la energía solar y tampoco sobre la optimización de las facturas eléctricas. Es por eso que el conocimiento de qué es una hora solar pico es una de las piezas claves para un instalador fotovoltaico. Y vamos a ver qué es una hora solar pico a detalle. Entonces, la hora solar pico es una manera de medir la cantidad de irradiación que tenemos en una determinada área y nos sirve para comparar ciudades. Por ejemplo, si yo soy un inversionista y quiero hacer un parque solar, pues voy a buscar en qué ciudad del país se vuelve más redituable para mí como inversionista el hacer esa inversión para obtener el retorno. Pero si quiero poner paneles solares en mi casa, pues no puedo mover mi casa de ubicación al lugar óptimo. Lo que sí puedo hacer es saber cuántos módulos necesito instalar para que mi recibo se pueda optimizar. Y eso lo voy a saber a través de las horas solar pico. ¿Cómo sacamos las horas solar pico? Bueno, vamos a ver un poquito sobre el proceso, pero al final de cuentas podemos sacarlo a través de una página de internet que lo vamos a ver al final. Entonces, las horas solar pico, ¿para qué me sirven? Me sirven para poder calcular la cantidad de energía que va a producir mi sistema fotovoltaico instalado en una determinada región. ¿Dónde se usa? Pues lo vamos a usar para los cálculos solares de la producción de cada una de mis celdas. ¿Y qué ventajas tiene? Bueno, es un número muy sencillo, que no tenemos que hacer grandes cálculos complicados como la energía eólica u otros tipos de energía. Simplemente introduzco la cantidad de horas sol en mi fórmula. Y tenemos dos conceptos muy importantes. Tenemos el concepto de potencia, que es momentáneo. La potencia la vamos a medir en ese segundo que hagamos la medición. En cambio, la energía va a ser la potencia a través del tiempo. Si yo tengo un garrafón, yo sé que ese garrafón lleno de agua va a pesar aproximadamente 20 kilogramos. Yo puedo levantar esos 20 kilogramos. Esa es la potencia que necesito para poderlos levantar. Pero si yo quiero desplazar esos 20 kilogramos a un tercer o cuarto piso, porque tengo que subir mi garrafón hacia mi departamento, entonces la energía va a ser el peso por la distancia. En las cuestiones eléctricas, pues no tenemos el factor de la distancia, pero tenemos el factor del tiempo. Entonces va a ser cuánta potencia tenemos a través de cuántas horas dura ese proceso o está durando la producción solar. Por ejemplo, aquí tengo dos vehículos. Tengo la camioneta Heavy Duty y tengo un Spark. Si yo les pregunto cuál de los dos consume más gasolina, pues yo creo que la respuesta es un poquito obvia. Pero si yo les pregunto al final del mes cuál de los dos gastó más gasolina, pues a lo mejor ya no es tan fácil. A lo mejor el que tiene el pickup Heavy Duty lo mueve muy poco y el que tiene el Spark pues recorre 2,000 kilómetros o 3,000 kilómetros al mes. Entonces va a depender mucho de la cantidad de kilómetros o de horas de uso que yo le meta a los vehículos. Igual va a suceder con los sistemas de potencia. Una cosa es la potencia y otra cosa es la cantidad de tiempo que yo use esa potencia para determinar la energía. Entonces en los sistemas solares tenemos las dos opciones también. Tenemos la potencia, que va a ser la irradiancia, y también tengo la irradiación, que en este caso va a ser la energía a través del tiempo. La irradiancia son kilowatts sobre metro cuadrado. Es en ese momento. Si yo voy a la playa a las 12 del mediodía, yo sé que la playa va a estar el sol a todo. En cambio, si voy a las 6 de la tarde, yo sé que el sol va a estar muy bajito. Pero si quiero saber cuánta energía recibió una determinada región a través del día, pues tengo que hacer los cálculos de cuál fue la irradiancia en cada una de las horas del día. Y esto lo vamos a conocer entonces como irradiación, que va a ser la suma de energía a través de un ciclo. Que este ciclo lo vamos a conocer como día. Y una determinada área, y esa área pues va a ser la cantidad de metros cuadrados de las que yo esté hablando. ¿Qué es una hora solar pico entonces? La hora solar pico va a ser la división de la irradiación entre la irradiancia, con un pequeño factor, que la irradiancia la vamos a dejar fija a la misma cantidad que mis módulos solares están medidos, y esa cantidad es de 1000 watts sobre metro cuadrado. Si yo tengo 1000 watts sobre metro cuadrado, pues yo puedo saber cuál va a ser la cantidad de kilowatts que produce la zona, y si yo hago la división y le quito los kilowatts, los metros cuadrados, y lo divido entre 1000 watts sobre metro cuadrado, pues voy a tener entonces que las horas solar pico van a ser los kilowatts hora sobre metro cuadrado sobre día de una región. Eso me va a servir entonces para poder hacer los cálculos de cuánta energía va a producir una celda, tomando en cuenta
las horas que el sol está a 1000 watts sobre metro cuadrado. Si vemos esta gráfica, vemos cómo el sol empieza a salir, aumenta su potencia, aumenta la potencia, llega al máximo y después empieza a bajar. Pero si yo quiero sacar cuál es la energía que hubo en esta gráfica a través del tiempo, pues tendría que sacar una integral de una parábola. Yo la verdad es que ya no me acuerdo sacar integrales de parábolas. Por eso vamos a hacerlo de una manera más sencilla. Para calcular el área bajo la curva usaremos un rectángulo. Y este rectángulo lo vamos a acomodar para que dé exactamente a 1000 watts sobre metro cuadrado. Entonces, si en este lado hablamos de kilowatts y yo fijé que mi altura esté a 1000, pues la cantidad de horas, entonces vamos a hacer la multiplicación de horas por los 1000, me va a dar los kilowatts hora del día. De esta manera, pues ya tengo un número que me va a representar la misma cantidad de energía que hay en esta parábola, va a estar en esta gráfica solar. Esas son las horas sol. Son cuántas horas tenemos equivalentes a 1000 watts sobre metro cuadrado. Si yo tengo 5 horas solar pico, ¿cuántos kilowatts hora sobre metro cuadrado hubo de incidencia en esa región? Pues hubo 4.5 kilowatts hora sobre metro cuadrado sobre día. Y si tengo 3 horas a 250 watts sobre metro cuadrado, ¿cuántas horas solar tengo? Pues la primera hora va a generar 250 watts hora, la segunda 500 y la tercera 750 watts hora sobre metro cuadrado totales, o 0.75 watts hora. Y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo puedo calcular estas horas? Bueno, si yo las quisiera calcular personalmente, tendría que dejar un equipo midiendo por una cantidad de años para que me tome en cuenta todas las temporadas del año y aparte años atípicos. Hay años más nublados que otros, lo cual nos afecta en la irradiación. La mejor manera de hacerlo es entrar al portal de la NASA, le dan clic en nasa.ciae.com.mx y los va a llevar a este portal. En este portal vamos a poder escoger cualquier ciudad del mundo que yo quiera investigar. Acuérdense que tienen que seleccionar edificios sustentables y luego climatología. Al seleccionar climatología le voy a quitar la fecha de inicio y la fecha final. Y vamos a escoger una ciudad en México. En este caso, ¿qué les parece si agarramos la ciudad de Chihuahua? Selecciono Chihuahua y después voy a seleccionar separadores por coma. Abro aquí y selecciono la irradiación solar para módulos apuntando al sur, es decir, viendo hacia el Ecuador. Pero en este caso queremos al sur nosotros. Le ponemos Submit, puede tomar unos entre segundos y minutos de acuerdo a la capacidad de la página, pero nos va a arrojar los resultados que necesitamos. Selecciono aquí el CBS. Ok, aquí tenemos el Excel. Y este Excel lo que nos va a decir van a ser diferentes parámetros. ¿Cuánta energía tendría si está a 0 grados, completamente acostado? Si está completamente vertical, y después me va a dar dos números, el de la latitud, que en teoría es el óptimo, y después menos 15 y más 15. Y cada uno de los meses, cuántas horas sol tiene cada mes. Al final tenemos aquí la parte anual, que es cuántos kilowatts hora diarios hay, pero ya promedio anual. Y aquí abajito nos va a decir el ángulo óptimo. En enero, en Chihuahua, el ángulo óptimo es de 53, en febrero de 45, en marzo de 31, y así vamos bajando mes con mes, hasta que llegamos a junio, que es donde el sol está en la parte más alta, y después vamos a ir aumentando otra vez de ángulo. Tomando esas indicaciones, entonces yo puedo saber cuál es la mejor ángulo de producción. Aquí tenemos que el mejor ángulo va a ser el de la latitud. Y el siguiente va a ser entonces a 13 grados y luego va a ser a 43 grados los óptimos. Se fija la diferencia entre el óptimo y el de 13 grados es prácticamente mínimo. Con esto podemos ver que entonces que la latitud es importante, tomar la latitud como referencia en ángulo, pero tampoco es tan importante, ya que la diferencia puede ser muy mínima, hasta un 2 o 3%. En cambio, en estructura nos ahorra muchísimo. Si yo aquí le meto un condicional, pues voy a poder ver cuáles son los mejores ángulos y en qué meses.
Vamos a ir viendo que cada mes va a ir subiendo hasta llegar en verano y volvería a bajar. Este lado no se replica igual, ya que son meses altamente nublados. Y de esta manera yo ya puedo sacar cuáles son las horas sol para cada ciudad del país. Muchas gracias y cualquier duda en comentarios.